Hace 65 millones de años el planeta Tierra se vio sacudido por un acontecimiento catastrófico, el impacto de un asteroide gigante que acabó con los dinosaurios no avianos y muchas otras especies. Pero de esta devastación surgió un nuevo mundo, que sería moldeado por los supervivientes del apocalipsis. Tras la extinción, los mamíferos y otras pequeñas criaturas que habían estado al acecho de los dinosaurios empezaron a prosperar y a diversificarse, dando lugar finalmente a la increíble variedad de formas de vida que vemos hoy en la Tierra. Este nuevo mundo estaba lleno de criaturas extrañas y maravillosas, desde pájaros gigantes y marsupiales carnívoros hasta gatos dientes de sable y enormes perezosos terrestres. En los océanos, antiguos reptiles como los ictiosaurios y los plesiosaurios fueron sustituidos por nuevos y formidables depredadores como el temible tiburón megalodón. Los paisajes del mundo también se transformaron, con vastas praderas y bosques que se extendieron por los continentes y proporcionaron nuevos hábitats a multitud de especies diferentes. Acompáñanos a explorar la Tierra después de los dinosaurios, una época de increíbles cambios, innovación y supervivencia. Aproximadamente 1 millón de años después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra era un lugar muy distinto del actual. Durante esta época conocida como el período Paleógeno, los continentes aún estaban en proceso de moverse y cambiar de forma. El planeta era mucho más cálido que ahora, con bosques tropicales que se extendían por todo el globo y el nivel del mar era mucho más alto. El Paleógeno temprano se caracterizó por la proliferación de mamíferos, aves y reptiles, muchos de los cuales eran bastante diferentes de las especies que vemos hoy en día. Los ecosistemas de la época también eran diferentes, con distintas redes tróficas e interacciones entre especies, y empezaron a evolucionar y a adaptarse a los cambios del entorno. Con los enormes dinosaurios ya fuera del camino, los mamíferos pudieron explotar los recursos del planeta para sí mismos. Pocos millones de años después del impacto del asteroide, el registro fósil muestra una explosión de la diversidad de los mamíferos. Existen abundantes pruebas fósiles de la evolución de unos mamíferos parecidos a las musarañas, los morganucodóntidos, que evolucionaron hasta convertirse en los mamíferos actuales. Algunos de los primeros fósiles conocidos de mamíferos datan del Jurásico, hace unos 165 millones de años, e incluyen pequeños mamíferos insectívoros similares en tamaño y forma a las musarañas actuales. Uno de ellos es una especie de hace 200 millones de años llamada Megasostrodon, que medía entre 10 y 12 centímetros de largo. Lo más probable es que se alimentara de insectos y pequeños reptiles y que fuera nocturno porque tenía un cerebro más grande, y se descubrió que las zonas agrandadas de su cerebro eran las que procesaban los sonidos y los olores. Es probable que este rasgo evolutivo le sirviera para evitar entrar en competencia con los reptiles o convertirse en presa de los dinosaurios. Puede resultar difícil de creer, pero todos los mamíferos vivos actuales, incluidos nosotros, descendemos de esta única línea que sobrevivió. En los océanos, los primeros animales que aparecieron después de los dinosaurios fueron los amonites, parientes de los actuales nautilos. Eran importantes depredadores en el océano y ayudaban a mantener el equilibrio del ecosistema marino. Además de los mamíferos y los amonites, los primeros animales de la Tierra tras la extinción de los dinosaurios fueron las aves, los reptiles y los peces. Las primeras especies de aves eran en su mayoría pequeñas y de tamaño similar al de los gorriones actuales, mientras que los reptiles de la época incluían tortugas, lagartos y serpientes. Las pruebas fósiles demuestran que estos primeros mamíferos cambiaron de tamaño y forma con el tiempo, así como sus adaptaciones a hábitats y fuentes de alimento específicos. Por ejemplo, las ballenas evolucionaron a partir de un antepasado terrestre que vivió hace unos 50-52 millones de años y poco a poco se fueron adaptando mejor a la vida en el agua, hasta convertirse en las ballenas totalmente acuáticas que conocemos hoy. Este animal se llama Pakicetus, una criatura cuadrúpeda del tamaño de una cabra que los científicos reconocen ahora como una de las primeras ballenas. Aunque tenía el cuerpo de un animal terrestre, su cabeza tenía la característica forma alargada del cráneo de una ballena. Con el tiempo, estos animales se adaptaron al agua y perdieron sus extremidades, sus orificios nasales se desplazaron hacia atrás y hacia arriba, y las extremidades anteriores se convirtieron en aletas y, por supuesto, aumentaron enormemente de tamaño. Se han descubierto fósiles de Pakicetus en la región del mar de Tethys, que era un mar poco profundo que existía entre los antiguos continentes de Gondwana y Laurasia.
Durante el Mioceno, los océanos albergaban una gran variedad de animales marinos, muchos de los cuales siguen presentes en la actualidad, como delfines, ballenas, leones marinos, focas, tortugas marinas y diversos tipos de peces. Sin embargo, también había muchos animales marinos prehistóricos que se han extinguido. Se cree que el megalodón, un tiburón prehistórico gigante, apareció por primera vez hace unos 23 millones de años durante el Mioceno. Se calcula que llegó a medir 18 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los mayores tiburones conocidos. Algunos de los otros animales marinos prehistóricos que estaban presentes en los océanos durante la época en que nadaba el megalodón eran criaturas como el Bisalosaurus, que era una gran ballena prehistórica que podía llegar a medir más de 15 metros de longitud y vivió durante la época del Eoceno, y es una de las primeras ballenas conocidas. En aquella época había otro gran depredador en los océanos, incluso más grande que el megalodón. Estamos hablando de Leviatán, una ballena prehistórica que vivió hace unos 8 a 12 millones de años durante la época del Mioceno. Se calcula que esta ballena medía unos 13 metros de largo y tenía una dentadura enorme, lo que sugiere que era un depredador formidable. El Leviatán es un pariente cercano de los cachalotes actuales. Pero no solo había tiburones y ballenas en los mares y océanos. El Dunkleosteus era un enorme pez prehistórico que vivió durante el Devónico y era conocido por su enorme tamaño, sus poderosas mandíbulas y su armadura ósea. El infame Mosasaurus, al que dieron vida las películas de Parque Jurásico, era un tipo de reptil marino que vivió durante el Cretácico superior. El espécimen fósil más grande mide unos increíbles 17 metros de largo. El Mosasaurus tenía el cuerpo largo y aerodinámico con 4 aletas y una poderosa cola que le permitía nadar rápidamente por el agua. Su cráneo era alargado y tenía numerosos dientes afilados y puntiagudos que utilizaba para capturar peces y otras presas, pero a pesar de su tamaño y temible aspecto, el Mosasaurus no era un dinosaurio sino un tipo de lagarto y está considerado como uno de los reptiles marinos más grandes y exitosos que han existido. Y también Archelon, un tipo de tortuga marina que vivió durante el Cretácico superior y fue una de las tortugas más grandes que se conocen. Estas son solo algunas de las muchas criaturas que evolucionaron y se adaptaron a la vida acuática. Pero no fue solo en los océanos donde la vida se diversificó y explotó en muchas especies diferentes. También en tierra aparecieron muchas criaturas de aspecto extraño y estrafalario. Las criaturas que vivían en tierra, como los roedores, evolucionaron a partir de mamíferos primitivos parecidos a las musarañas y se diversificaron en una gran variedad de especies como ratones, ratas, ardillas, castores y muchas otras. Los carnívoros también evolucionaron a partir de mamíferos primitivos parecidos a las musarañas y dieron lugar a gatos, perros, osos y otras especies de depredadores. Se cree que los primeros miembros conocidos de la familia de los felinos, Felidae, evolucionaron a partir de un grupo de pequeños mamíferos parecidos a las musarañas llamados miácidos, que vivieron durante el Paleoceno hace aproximadamente entre 66 y 56 millones de años. Los miácidos eran un grupo diverso de mamíferos carnívoros adaptados a la caza de presas pequeñas. Las mangostas actuales tienen su origen en los miácidos. Con el tiempo, algunas especies de miácidos desarrollaron características especializadas que los hicieron cazadores más eficaces, como garras retráctiles y mandíbulas más potentes. Uno de estos miácidos especializados, el Proailurus, se considera uno de los primeros animales felinos conocidos. Proailurus vivió durante el Oligoceno, hace unos 30 millones de años, y presentaba varios rasgos característicos de los felinos actuales, como garras retráctiles y una mordida más potente. El Proailurus evolucionó y se diversificó, dando lugar finalmente a varios linajes de felinos con características anatómicas diferentes, entre ellos los gatos dientes de sable. Uno de los grupos más conocidos de felinos con dientes de sable es la tribu Smilodontidae, que incluía a Smilodon y Homotherium. Estos felinos eran conocidos por sus largos dientes caninos en forma de sable que utilizaban para cazar y posiblemente para defenderse de los depredadores. Se cree que los primeros miembros conocidos de la familia de los cánidos aparecieron durante el Eoceno, hace entre 56 y 33,9 millones de años. Uno de los primeros cánidos conocidos es un pequeño animal parecido a un zorro llamado Hesperosión, que vivió en lo que hoy es Norteamérica hace unos 40 millones de años. Se cree que Hesperosión es el antepasado de todos los cánidos modernos como perros, lobos, zorros y coyotes.
Pero había otros depredadores aparte de los perros y gatos prehistóricos que vagaban por las llanuras. Las aves del terror, también conocidas como Forus rácidos, son un grupo de grandes aves depredadoras no voladoras que llegaron a América aproximadamente 2 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. El momento exacto de la aparición de las aves del terror no está bien establecido, pero se cree que fue en el Paleoceno tardío o Eoceno temprano, hace unos 62 a 58 millones de años. Titanis walleri fue una de las últimas y mayores especies de ave del terror. Estas aves dominaron el continente durante millones de años antes de extinguirse hace unos 1,8 millones de años, posiblemente debido al cambio climático y a la competencia de otros depredadores. Titanis era probablemente una ave carnívora que se alimentaba de una variedad de presas que podían incluir otras aves, mamíferos, reptiles y posiblemente incluso grandes insectos o invertebrados. Se han encontrado fósiles de Titanis en varios lugares de América del Norte y del Sur y algunos de los huesos muestran signos de alimentación carnívora, como marcas de dientes y daños causados por la digestión. Es interesante señalar que si bien algunas aves modernas descienden de los dinosaurios, los forrorhácidos no lo son. Son un grupo separado y distinto de aves que evolucionaron independientemente de los dinosaurios y pertenecen a un grupo de aves no voladoras conocido como Paleognathae, que también incluye el avestruz moderno, el emú, el kiwi y el casuario, que es el ave más mortífera del mundo. Pero las aves del terror no fueron las únicas criaturas interesantes y extrañas que aparecieron. Varias especies de perezosos prehistóricos evolucionaron y vivieron durante la era Cenozoica, que abarca desde hace unos 66 millones de años hasta nuestros días. Los perezosos terrestres tenían el tamaño de enormes osos y vivieron desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno, que abarca desde hace unos 33,9 millones de años hasta hace 11.700 años. Eran cuadrúpedos y tenían grandes garras que probablemente utilizaban para defenderse y excavar. Los perezosos arborícolas vivieron desde el Oligoceno hasta nuestros días. Eran arborícolas y tenían largas extremidades y garras curvadas que les permitían moverse con facilidad por los árboles. En la actualidad, las únicas especies de perezosos arborícolas que sobreviven son el perezoso de 2 dedos y el perezoso de 3 dedos. ¿Pero dónde están las serpientes?, te preguntarás. La historia evolutiva de las serpientes es compleja y no se conoce del todo, pero las pruebas científicas sugieren que evolucionaron a partir de un grupo de pequeños ancestros parecidos a lagartos llamados escamosos troncales, que vivieron hace más de 100 millones de años, en la época de los dinosaurios. Estos primeros escamosos eran probablemente pequeñas criaturas insectívoras que vivían en el suelo de los bosques como las primeras musarañas. Con el tiempo, algunos de estos escamosos evolucionaron y se hicieron más alargados y sin patas. Los primeros fósiles conocidos de serpientes como Eophis underwoodi datan de hace unos 95 millones de años y muestran características similares a las de las serpientes modernas, como la presencia de un cráneo flexible y un cuerpo largo y delgado. La titanoboa evolucionaría a partir de un pequeño grupo de boas y está considerada como la serpiente más grande jamás descubierta, estimándose que los mayores ejemplares conocidos alcanzaron longitudes de hasta 12,8 metros de largo y pesaban hasta 1.135 kilogramos. Así pues, aunque las serpientes no evolucionaron directamente a partir de diminutas criaturas parecidas a las musarañas, sí lo hicieron a partir de pequeños antepasados parecidos a los lagartos durante la época de los dinosaurios y desde entonces han evolucionado hasta convertirse en el diverso grupo de animales que conocemos hoy en día. Y finalmente, llegamos a nuestros antepasados. Los fósiles demuestran que los primeros primates tenían cuerpos pequeños, colas largas y manos y pies hábiles para agarrar adaptaciones que les habrían sido útiles para trepar y buscar comida en los árboles. Con el tiempo, los primates evolucionaron hasta convertirse en el diverso grupo de primates que tenemos hoy en día, incluidos los monos, los simios y los humanos. Pero hay mucho que abarcar sobre nuestra especie y necesitaríamos más tiempo. Así que si quieres verlo en otro video, dínoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, muestra tu apoyo con un me gusta y te lo agradeceremos. Asegúrate de suscribirte para estar al tanto de más videos de la serie. Gracias por vernos.